Bueno, buenos días a todas y a todos. Un beso muy fuerte, de verdad. Ojalá hubiéramos podido estar juntos y que es lo que, como Javi decía, ¿no? Lo que realmente echamos en falta dentro del sindicato, el poder reunirnos y el poder estar todas y todos juntos. Como siempre es un placer estar en UGT Asturias y intervenir y explicaros un poquito, porque sí que quiero que esta va a ser, entiendo, ¿no? Es una primera toma de contacto para todos estos temas que os vamos a comentar, sobre todo Menchu y yo esta mañana, que Javi los ha nombrado un poco por encima, pero que creo que son una de las herramientas más potentes que tenemos como sindicalistas y como hombres y mujeres sindicalistas para poder abordar de una vez por todas la igualdad real en las empresas, ¿no? Siempre hablamos mucho y se escribe sobre la igualdad, sobre esas brechas, esa discriminación, esas desigualdades que tenemos, pero bajo nuestro punto de vista, uno de donde tenemos que empezar a abordarlas, y si no conseguimos esa igualdad real en las empresas, es en el ámbito laboral, ¿no? Ya que ocupa gran parte de nuestra vida y que es muy importante eh, para podernos desarrollar como personas, ¿no? Eh, por eso quiero hacer especial hincapié en esto que os decía, en que estas herramientas, estos dos desarrollos reglamentarios que tenemos encima de la mesa ahora mismo, eh, que tenemos que empezar a poner en marcha. Javier pedía recursos para, obviamente, para todo lo relativo con violencia y acoso, pero aquí también hay que dejar encima de la mesa que se necesitan recursos si realmente el gobierno, los distintos gobiernos, en este caso el gobierno de coalición de Unidas Podemos y el Partido Socialista, cree que realmente cree que estos reglamentos tienen que ponerse en marcha y hay recursos, ya que con los recursos propios del sindicato va a ser casi misión imposible no solo negociar, porque la cuestión no es negociar un simple plan o un gran plan, sino que hay que tener una serie de seguimiento que ahora os explicaré un poco por encima para que podáis, para que esto realmente se pueda poner en marcha. Os voy a explicar yo un poco, como os decía, por encima lo relativo a planes. Menchu hará más especial hincapié en todo lo relativo a las auditorías salariales, a los registros salariales, y podrá complementarme cosas que yo seguramente me dejaré, porque insisto que estos dos temas son temas muy amplios, son temas que vamos a ir tratando de aquí en los próximos meses en profundidad. Queremos dar cursos de formación y queremos que nuestros compañeros y compañeras se formen en estos dos ámbitos, ¿no? Importante para ir despejando dudas, ¿no? Los planes de igualdad son obligatorios a partir de ahora mismo en empresas de más de 150 trabajadores, y a partir del 8 de marzo del lunes que viene, serán obligatorios en las empresas de más de 100 trabajadores, y en el año 2022 serán obligatorios en las empresas de más de 50 trabajadores. ¿Esto por qué lo decimos? Porque hay otra serie de cuestiones que Mencho os explicará, como por ejemplo los registros salariales, que son obligatorios en todas y cada una de las empresas de nuestro país. Ya mismo es obligatorio que todas las empresas de nuestro país tengan un registro salarial. Y por lo tanto, como digo, son temas complejos, son temas que tienen mucha materia, pero que esperemos que os podamos dar unas breves pinceladas para que podamos ir avanzándolo. Carmen decía que, bueno, que hemos estado presentes en esta negociación. Eh, no se realizó tal y como nos hubiera gustado, por el hecho de que la hicimos muy rápido. Nos hubiera gustado poder tomárnoslo con más calma y profundizar en los temas y desarrollar mejor todas estas cuestiones para que no
sugiera, no fueran problemas en la negociación, pero no fue posible, ¿no? Y por lo tanto estos dos desarrollos reglamentarios que desarrollan el Real Decreto de marzo del 2019 fueron negociados dentro del marco y del diálogo social, pero por una cuestión que os explicaré un poquito más adelante, no fueron firmados por COE y CEPIME, y el acuerdo fue firmado por sindicatos y gobierno. Esta es una de las cuestiones que os pueden poner encima de la mesa cuando os convoquen a negociar un plan, ¿no? Que es algo que no han firmado los empresarios, pero como siempre que hay una negociación, no todas las partes están de acuerdo, y estos dos desarrollos reglamentarios están publicados en el BOE y por lo tanto hay que cumplirlos, y todas las empresas, dependiendo su tamaño, como os he dicho, lo tienen que cumplir. Algo importante también que hemos venido observando en los planes de los últimos meses, en los últimos años, es que muchas veces los planes era un corta y pega unos planes de otras empresas, ¿no? Y en muchas ocasiones no se correspondía con la realidad de la propia empresa. Y es algo que nos vais a escuchar mucho decir, que es la importancia de un plan de igualdad. Un plan de igualdad lo que tiene que adaptarse es a la realidad concreta de lo que sucede en cada una de las empresas, ¿no? Y como dice la regulación, pues un plan de igualdad tiene que ser un conjunto ordenado de medidas con coherencia que se adoptan en una empresa después de haber realizado un diagnóstico. Este diagnóstico es fundamental para la hora de desarrollar un plan de igualdad. Este diagnóstico es en el que tenemos que analizar cuál es la situación que ocurre en cada una de las empresas de las mujeres respecto a los hombres, e insisto, de cada una de las empresas donde se vaya a negociar este plan, ¿no? Por eso, un plan de igualdad, como decía, que era un conjunto ordenado de medidas, pero estas medidas tienen que ser medidas concretas, que lo que tiene que hacer un plan de igualdad es responder a los problemas que hay en una empresa y que han sido detectados una vez realizado el diagnóstico. Y tiene que servir, por eso la importancia no solo de negociar un plan, sino de esa comisión de seguimiento y de ver si realmente las medidas que nosotros hemos escrito en un plan funcionan o no, porque puede que nos parezcan y que todos estemos de acuerdo y todas que vayan a funcionar, y por lo que sea, luego no se vean resultados, pues hay que analizar a lo largo de los meses cómo se ha implantado el plan y si una vez implantadas esas medidas han servido o han sido eficaces y efectivas. Por eso es muy importante ese diagnóstico en el que tenemos que poner esas medidas que tienen que ser evaluadas y evaluables. ¿Por qué digo esto? Porque Javi también lo decía en su intervención, el teletrabajo, por ejemplo, que es una herramienta fundamental que se ha puesto en marcha también de forma apresurada y que ahora hay que ir negociando en los convenios colectivos para ajustar bien cómo vamos a teletrabajar. Una cuestión importantísima que nos habéis escuchado: teletrabajar no es conciliar, fundamental. Teletrabajar, no solo tienen que teletrabajar aquellas trabajadoras y trabajadores que tengan familia, no podemos utilizarlo como una herramienta de conciliación. Y, por ejemplo, lo que yo os decía, el teletrabajo tiene que analizarse y tiene que negociarse en el convenio colectivo. Y en el plan de igualdad lo que tendremos que ver y analizar es qué es lo que está ocurriendo con el teletrabajo una vez esté implantado en la empresa. Por ejemplo, todos los temas de conciliación, de reducciones de jornada, hay que abordarlo en el convenio colectivo. No lo tenemos que abordar en el plan de igualdad. En el plan de igualdad lo que tendremos que abordar es qué está ocurriendo con las medidas de conciliación, por ejemplo, permisos, excedencias, reducciones de jornada, qué está ocurriendo y quién en una empresa ha solicitado estas medidas para conciliar, y si hay más mujeres que hombres, que ya sabemos todas que en su gran mayoría son mujeres, pues ver cómo podemos introducir medidas correctoras para incentivar que los trabajadores
de la empresa, hombres, vayan solicitando todas estas medidas. Por lo tanto, ¿por qué hago este inciso? Creo que es muy importante, porque muchas veces las empresas quieren negociar en el plan de igualdad medidas que deben ser negociadas en un convenio colectivo. Y por lo tanto, esa es la importancia, importantísimo, de realizar estos diagnósticos. También otra de las cuestiones fundamentales a la hora de que nos llaman cuando negociar un plan es la comisión negociadora. La comisión negociadora, cómo se vaya a formar, quién va a negociar ese plan, pues lo tenéis en el desarrollo reglamentario, tenéis bien claro, o más o menos claro, cómo tiene que ser la comisión, cómo tiene que formarse la comisión negociadora, que tiene que ser proporcional a la representatividad que exista en la empresa. Si llegáis a otro acuerdo, también puede servir. Y aquí una cuestión muy importante que nos parece fundamental. Y es el hecho de por qué los empresarios no firmaron este acuerdo que habíamos ido negociando durante varios meses. Y es el artículo 5.3 del reglamento de planes de igualdad, del desarrollo el Real Decreto que desarrolla los planes de igualdad. Y es qué ocurre cuando quién negocia un plan en aquella empresa donde no haya representación sindical. Sabéis que una de las cuestiones que introdujo la reforma laboral del Partido Popular fueron las comisiones ad hoc a la hora de negociar los ERTEs y los ERES en las empresas. Pues bueno, el gobierno, no sabemos muy bien por qué, porque esto es así. El primer documento que nos puso encima de la mesa para negociar los planes de igualdad introdujo estas comisiones ad hoc como una posibilidad de negociar los planes de igualdad en aquellas empresas donde no había representación sindical. Por lo tanto, nosotros, obviamente, estábamos totalmente en contra de estas comisiones ad hoc, que ya estamos, como Javier decía, es una de las cuestiones que hay que derogar de la reforma laboral del año 2012. Y os decía esto, ¿no? Y entonces el gobierno planteó estas comisiones ad hoc, nosotros los sindicatos estuvimos totalmente en contra, pero la COE y la CEPIME, pues obviamente una vez ya lo había escrito el gobierno, se agarraron a que tenían que ser las comisiones ad hoc las que negociaran. Al final el gobierno modificó su postura inicial y dijo que, y es al acuerdo que llegó con nosotros, que en aquellas empresas donde no hay representación sindical, quienes tendrían que negociar serían los sindicatos más representativos del sector donde estuviera esa empresa. Es decir, en la gran mayoría de las ocasiones, comisiones y la Unión General de Trabajadores. Por este artículo, COE y CEPIME no firmaron este acuerdo, porque hay que dejar claro que el desarrollo reglamentario del registro retributivo, auditorías, está totalmente acordado con COE y CEPIME, y el Real Decreto que desarrolla el reglamento de los planes de igualdad está todo acordado con COE y CEPIME, excepto el artículo 5.3. También conocimos en las últimas semanas que COE había interpuesto ante el Supremo un recurso por esta redacción de este artículo, que no estaba de acuerdo, pero la semana pasada también el Tribunal Supremo, no ante este recurso, sino ante otro recurso anterior que habíamos hecho las organizaciones sindicales, pues ya falló que los planes de igualdad tienen el mismo rango legal que tienen los convenios colectivos, y por lo tanto los planes de igualdad no pueden ser negociados por comisiones ad hoc, como no puede ser negociado un convenio colectivo por comisiones ad hoc, y que los planes de igualdad tienen que ser negociados con los sindicatos más representativos del sector. COE de momento no ha movido ficha, no sabemos si retirará el recurso, que es lo que nosotros le hemos solicitado, que una vez ha visto esta sentencia del Supremo retire este recurso, pero veremos qué es lo que ocurre. Aquí quiero hacer un especial inciso
esa negociación en las empresas en las que no tenemos representación sindical. Y porque yo decía al inicio de mi intervención que bajo nuestro punto de vista es una de las herramientas más potentes que nos han dotado los sindicatos en los últimos años para poder hacer acción sindical y para poder hacer elecciones sindicales. Los planes de igualdad son acción sindical. Negociar planes de igualdad es acción sindical en una empresa. Ver lo que ocurre en las empresas y analizar cuál es la situación de los hombres y las mujeres desde el punto de vista retributivo, de formación, de contratación, es acción sindical y es poder mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras. Y también es una herramienta potentísima y fundamental para poder hacer elecciones sindicales y para poder acceder a aquellas empresas donde no hay representación sindical, empresas blancas que llamamos nosotros normalmente, y que como tienen y nos van a llamar para negociar esos planes de igualdad, vamos a poder acceder. Por eso también la importancia de solicitar recursos tanto a comunidades autónomas como lo estamos haciendo a nivel estatal para que podamos negociar los planes de igualdad. Otra de las cuestiones que os quiero decir, ¿no? Pero así muy rápido porque no tenemos demasiado tiempo, es la importancia de la realización, como os decía antes, de esa buena realización de un diagnóstico en la que os voy a decir 6 o 7 cuestiones que el propio Real Decreto desarrolla, pero que no son las únicas que podemos abordar una vez nos sentamos en la mesa y la primera vez que empezamos a hablar para ver cómo es la situación. Por ejemplo, ¿qué tiene que tener un diagnóstico? Pues cómo se realiza el proceso de selección y contratación, la clasificación profesional, la formación, cómo se realiza y cómo se hace la promoción profesional, condiciones de trabajo, incluida aquí la auditoría salarial, que es muy importante, que lo establece el Real Decreto 902/2020, cómo se realizan, cómo se ejercen en la empresa los derechos de la vida personal, familiar, laboral, si hay infrarrepresentación femenina en alguna de las clasificaciones profesionales, las retribuciones y obviamente no nos podemos olvidar de la prevención y acoso sexual y por razón de sexo. Estas cuestiones que os he dicho son las mínimas que tiene que tener un diagnóstico, pero no tienen por qué ser las únicas, se pueden ampliar. Pero es la importancia, y insistiremos hasta la saciedad, de que analicemos bien cuál es la situación real de la empresa para proponer medidas de discriminación positiva, para proponer medidas concretas que vayan eliminando esas desigualdades y esas diferencias, desventajas, obstáculos que tenemos las mujeres para poder tener esa igualdad de oportunidades en todas, igual que nuestros compañeros. Otra cuestión importante es que el plan de igualdad, afecta a todos los niveles de la empresa y a todo su sistema de clasificación profesional. Y todos estos conceptos que os he dicho tienen que venir para que los podamos analizar desagregados por sexos y en de los diferentes grupos profesionales, categorías, niveles, puestos, y todo esto nos puede empezar a ver qué es lo que está ocurriendo en una empresa y si existe pues infrarrepresentación femenina en diferentes puestos o en diferentes niveles. Por lo tanto, lo que tenemos que centrarnos sobre todo, una vez tengamos ese diagnóstico, una vez evaluemos esas cuestiones que tenemos en la empresa, debemos centrarnos en eliminar esas discriminaciones que nos afecten a las mujeres, que hay segregación ocupacional, y esto lo sabéis, tanto horizontal dentro de los mismos niveles como vertical en diferentes niveles, y por lo tanto, esto vamos a tener dificultades, sabemos que nos van a poner muchas trabas para poder acceder a datos, para poder acceder a realmente lo que está ocurriendo en la empresa, pero
Como representantes legales de los trabajadores, tenemos el derecho de recibir todos los datos y toda la información necesaria para poder negociar los planes de igualdad. Y no nos pueden decir, obviar, que decir que la ley de protección de datos, vale, la ley de protección de datos está ahí y nosotros como como representantes legales de los trabajadores tenemos el derecho de obtener todos estos datos y que la empresa no los solicite, pero también a la vez tenemos que tener el sigilo, y eso todas y todos lo conocéis, de cómo utilicemos estos datos y que estos datos solo se pueden utilizar para la negociación, en este caso, de los planes de igualdad. Por lo tanto, si os plantean estas cuestiones, la ley de libertad sindical es lo que nos dice, es el derecho a que nosotros tenemos a conocer todos estos datos de los compañeros y compañeras de la empresa, y para poder ejercer nuestra labor de negociación y nuestra labor como sindicalistas. Tenemos un gran reto este año 2021 de poner en marcha todos estos planes, de poner en marcha los dos reglamentos que sean los dos reales decretos que han desarrollado estos dos reglamentos. Cuestiones muy importantes para nosotras, que es abordar realmente qué es lo que está ocurriendo en las empresas. No vamos a dejar de insistir en que para hacer esto el sindicato necesita recursos. Se necesitan recursos porque hay multitud de empresas, y a partir del año que viene empresas de más de 50 trabajadores, donde va a haber que negociar estos planes, tengan o no representación sindical. No podemos tener trabajadoras y trabajadores de primera o segunda porque tengamos esa capacidad, porque exista representación en las empresas, y por lo tanto sé que os he dado una pincelada muy somera, muy por encima de cómo abordar los planes, pero sí que de verdad nos hemos comprometido y en los próximos meses vamos a desarrollar, como os decía también al inicio, cursos de formación más concretos con compañeros y compañeras que estéis negociando los planes. Otra cuestión, y con esto termino. Negociar los planes de igualdad no es solo labor de las compañeras de igualdad. Tiene que haber una coordinación total y absoluta con los compañeros y compañeras que negocien convenios colectivos, con los compañeros y compañeras que negocien convenios de empresa, aún más, y con los compañeros y compañeras de organización para la elección, que realicen las elecciones sindicales en las empresas. Como sindicato nunca podemos hacer departamentos estancos. Todo lo que estamos hablando ahora es acción sindical pura y dura. Es una oportunidad para poder acceder a empresas donde nunca hemos podido acceder porque no teníamos representación sindical. Tenemos que tomar esto como responsabilidad, con responsabilidad, porque sabemos que hay muchas empresas que nos van a llamar y nos van a decir firmar esto y ya está, que no pasa nada, porque lo necesitan para licitar en las convocatorias de la administración pública, pero tenemos que ser conscientes y plantarnos cuando nos boicoteen o bloqueen las negociaciones de los planes de igualdad. Por lo tanto, convenio colectivo y plan de igualdad tienen que ir de la mano. El Supremo ya ha dicho que un plan de igualdad tiene el mismo rango que un convenio colectivo. Sabemos y llevamos muchísimos años negociando convenios colectivos y muchos años negociando planes de igualdad, pero si de verdad queremos dar un paso al frente como sindicalistas y como miembros de la UGT y abordar qué ocurre en las empresas y intentar poco a poco eliminar todas estas desigualdades, tenemos que tomárnoslo de verdad muy en serio y tenemos que coordinarnos muy mucho todas las secretarías de la organización. Y por mi parte, insistir en agradecer esta oportunidad de daros estas breves pinceladas, el veros, el saludaros
y cuando queráis, pues seguimos a vuestra disposición para seguir formándonos todos y todas y abordar nuestro trabajo fundamental, que es mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras. Muchas gracias y un saludo a todos y a todas.